Para dar comienzo con los trabajos de la noche, vamos a darle la bienvenida al presidente de la Fundación Casa Albizu, el señor Edwin Rosario. Esta noche tenemos una actividad muy especial, porque suele ser uno de esos temas que prácticamente apenas se tocan y que muy poco se conocen. Y que en mi caso me llama enormemente la atención, porque es como que a través de la conferencia de hoy vamos a ir quizás entendiendo algo que aquí es un tanto cotidiano y que por una palabra que a mí me resulta ya maldita, me incomoda, y es la palabra tolerancia. Porque aquí hay que ser tolerante para todo. Notarán que yo tengo una manera de comunicar unas cosas a veces, ¿verdad? Pero es que aquí nos pasa un incidente con las fuerzas del orden público y tenemos que ser tolerantes. Ellos no son tolerantes, nos golpean, nos hacen carpeta, suelten preso. Tenemos un amigo, compañero de lucha de muchos años, que en un momento dado, cuando uno espera que asuma posiciones radicales, vemos que las rodillas le flaquean, se subordina, y en esa entrega se lleva a medio mundo. Pero con esa persona hay que ser tolerante. Y muchas veces no entendemos cómo es posible que se vayan dando esas situaciones en donde ya nos acondicionan a que seamos tolerantes con todo. Y con esa tolerancia nos tienen una colonia de hace 100 y tantos años. Y un ELA que ya no cabe en ningún sitio. Bueno, que desapareció. Que pretenden todavía algunos que seamos tolerantes con eso. Y como yo siempre digo, en las actividades de la Fundación Casa Albizu, yo tengo un nombre y no tengo apellido. Yo tengo independencia. Y con la independencia nos vamos todo el tiempo, continuamente. Aquí no hay. Para la cuestión de la independencia ya no podemos tener más tolerancia. Y en ese proceso de poder entender todo esto, me parece que la conferencia de hoy es fundamental, porque vamos a poder entender cómo es toda esa tramoya que el sistema utiliza para mantenerse dentro de la posición de poder, y el trabajo de investigación que ha hecho el profesor Luis Rafael Rivera es una guía para que sepamos cómo se hizo y para que entendamos lo que ha estado pasando y para que entendamos cosas que todavía muchos no sabemos. Por eso es que su presencia de hoy aquí es fundamental, porque van a poder, aquellos que no, comprender lo que está sucediendo en relación a nuestra colonia. En lo que a mí respecta, le agradezco a él su presencia en el día de hoy. Nos conocíamos por teléfono. Fijo y pudimos comunicarnos brevemente. Pues nada, agradecido a todos y todas ustedes. Nuestro conferenciante de esta noche es licenciado en Derecho por la Universidad de Puerto Rico y doctorado por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 1993 se desempeña como catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, donde comparte la docencia con la escritura. Entre su bibliografía se destacan el contrato de transacción y sus efectos en situaciones de solidaridad, Derecho Registral Inmobiliario Puertorriqueño, El Derecho al Revés, Crónicas sin ton ni son y La Justicia en sus manos. Ha dirigido la comisión editora de la revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico y publicado artículos, cuentos y ensayos en Ley Foro, Claridad y El Nuevo Día. Con nosotros esta noche, Luis Rafael Rivera. Muy buenas noches. Antes que nada, quiero agradecer a la Fundación Casa Albizu y al Instituto de Cultura Puertorriqueña por invitarme a esta actividad. Yo he sido profesor de Derecho los últimos 24 años, de manera que estoy acostumbrado a hablar en público, pero tengo un mal, y es que las clases duran 2 horas.
Y aquí pues tengo 45 minutos máximo para hacer una exposición sobre este libro, que es una combinación de historia, derecho y literatura. Es decir, que es un libro muy particular. Yo en los últimos años realmente me he dedicado a ese tipo de combinación, que es la que me entusiasma. No soy historiador profesional, sí tengo cursos de historia, soy abogado y soy pichón de escritor, de manera que intento defenderme de esa forma, con esa combinación que pues, me siento bastante cómodo. Este libro fue el resultado de una combinación de factores o de elementos. Cuando yo era estudiante de Derecho, el primer año, en el 81, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, tenía un profesor que se llamaba Don Miguel Velázquez, quienes son abogados y estudiaron en la Universidad de Puerto Rico. Bueno, todo el mundo en este país que sea abogado sabe quién es Don Miguel Velázquez. Pues Don Miguel, siempre en los cursos, cuando comenzábamos a discutir un caso, insistía en que el estudiante tenía que decirle algo sobre el juez ponente. Es decir, ese juez que escribe la ponencia es una persona de carne y hueso, y qué bueno que te empieces a enterar desde el primer año quién es quién. Bueno, para que entres al mundo jurídico y sepas moverte como el pez en el agua, eventualmente. Y recuerdo que en uno de esos primeros casos, el juez ponente era Cecil Snyder. Casi ninguno de nosotros había escuchado el nombre, o por lo menos no lo podíamos relacionar con el Cecil Snyder de los libros que yo había leído, los que figuraba como el fiscal en los casos de Alviso. Es decir, que teníamos una referencia, pero yo no podía conectar al fiscal con el juez. Pero la mayor parte de los clientes no sabía quién era Cecil Snyder. Yo tenía una noción muy vaga. Realmente lo valioso del comentario de Don Miguel Velázquez, y después verán por qué es importante, era que él insistía siempre en relatarnos una historia muy particular sobre este fiscal y sobre el desempeño de esta misma persona en el Tribunal Supremo. Y nos hablaba de la renuncia de Snyder como un misterio, pero él siempre se quedaba ahí. Don Miguel no pasaba de ese detalle. Claro, muchos años después, cuando realizo la investigación, descubro que Don Miguel Velázquez fue precisamente una de las personas claves en la investigación que desencadenó en la renuncia de Snyder. En su primer con Noel Colo Martínez y con Luis Blanco Lugo y otra gente más. Ya llegaremos a ese punto. Así que Don Miguel fue bien importante en este proyecto. El otro fue Ferrao, un libro que generó mucho debate, mucha controversia, con el que yo no estoy de acuerdo en muchos de los planteamientos, pero hay un planteamiento esencial en ese libro que me movió a mí a escribir este. Y es que él, cuando maneja el caso de los juicios, Ferrao no es abogado, por lo tanto él no puede manejar adecuadamente todo el tema de la prueba, de la acusación, y reconoce que sería bueno que algún jurista realice ese trabajo mundioso, profundo. Yo no lo hago en este libro, porque yo no soy especialista en derecho penal, pero sí creo que logré conseguir unas buenas piezas de ese rompecabezas que no se conocía hasta hace muy poco, porque los conseguí en documentos que incluso algunos no están desclasificados, y los conseguí en Estados Unidos, en los archivos, en Baltimore y en Washington. Así que esa incursión conseguí unas piezas que creo que van dando forma a esa estrategia que siguió el gobierno federal al acusar al Alviso, ¿no? Y, por supuesto, siendo yo un amante de la literatura, pues quería escribir un libro que tuviera una forma distinta, fue innovadora. Este libro no tiene entre otras alcances porque todas las fuentes bibliográficas están en el texto. O sea, yo me aseguro de que el lector se entere de dónde proviene el dato, pero no sigo formalmente la estructura del típico libro de historia, ¿no? Pero está ahí, las fuentes están ahí. Es decir, que no es un libro construido a partir
de prueba de referencia o de rumores, no, son fuentes, muchas de ellas primarias, ¿no? Muchísimas entrevistas de personas que vivieron algunas de esas etapas, ¿no? Y por último, lo que llevamos a ofrecer en Aceite Quemado, que es precisamente, yo quería en este libro tratar algo que siempre que les comentaba a mis compañeros, le hablaba de mi proyecto, todo el mundo me decía, pero se hizo, ya se escribió, eso se escribió. ¿Pero y para qué si eso se escribió? Ya Maritza lo escribió, ya lo escribió Pedro Aponte, o yo quería hacer otra cosa. Yo quería utilizar un sujeto, un personaje ventana distinto que era Cecil Snyder. Nadie había escrito desde la perspectiva del fiscal, de ese personaje. La gente ha escrito sobre Albizu, sobre Muñoz, mucho, y falta mucho por escribir, muchísimo. Pero nadie había trabajado a Cecil Snyder. Hay que saber quién es este personaje, de dónde vino, por qué se comportó como se comportó. Y bueno, esa combinación pues me permitió entonces escribir este libro que me ha dado muchísima satisfacción, ¿no? Snyder es mucho más que un fiscal. Hay que conocer los antecedentes históricos de este personaje para saber la complejidad del mundo en que vive Snyder. Snyder es judío, sus padres migraron a Estados Unidos a principios del siglo XX, pero a raíz de los pogromos famosos de cuando les quemaban las villas a los judíos en Europa Oriental, ¿no? Huyendo de esa persecución, vienen a Estados Unidos. Hay una migración bien grande y muchos de estos judíos se concentran en Baltimore. Así que el padre de Snyder, que conoce a su mujer en el barco, que es de Letonia, se encuentran y se van a vivir y se casan, viven en Baltimore. Allí nace Snyder después de que haya nacido el hermano mayor, y después nacen tres más, una muere, y allí en ese ambiente, recordando siempre esa condición de judío y esa condición de pobreza, de absoluta pobreza en la que llegan, es una familia muy emprendedora, trabajan duro. Él estudia, un buen estudiante, es atleta, es un buen atleta, y siempre es el número uno en la clase. Él estudia en Baltimore y después se va a Harvard a estudiar Derecho y termina la carrera en muy poco tiempo, con un promedio altísimo. Un hombre brillante, un brillante. O sea que eso es una realidad que hay que reconocer, y eso explica muchísimas cosas, Así que cuando Snyder se gradúa, tiene un primer trabajo y después va al bufete de Millard Tydings en Baltimore. Eso es clave, es un evento clave, porque estando allí y siendo Tydings el senador encargado de los territorios y las posesiones, le corresponde a él elaborar fundamentalmente la política hacia las colonias, hacia Puerto Rico, ¿no? De manera que cuando surge la crisis de los 30, crisis que ustedes conocen, que lo más seguro se habrá discutido aquí, ¿no? Las huelgas cañeras, las huelgas del PAN, de los choferes, la crisis, digamos, la pobreza, el ambiente de represión que surge, ¿no? Hace falta un fiscal, pero no hace falta un fiscal cualquiera. Tydings tiene que conformar, teniendo el poder en sus manos, tiene que conformar una cuadrilla, una especie de junta, digamos, la junta que nos van a imponer en este momento, y la junta que tuvimos a principios del siglo, bueno, la tuvimos también en los años 30, una especie de equipo que controlaba los puestos clave y que se encargaron de realizar unas tareas en beneficio sobre todo de la industria cañera, de las centrales azucareras, porque todos estaban conectados con las centrales azucareras. O sea, Tydings tenía el bufete que representaba a los bancos de la familia de Riggs. Tydings
representaba a muchas de estas corporaciones multinacionales, porque estaban también en República Dominicana, estaban en Haití, y estaban en guerra con la producción de azúcar de Cuba y de otros lugares, con la remolacha en algunos estados de Estados Unidos, es decir, que es una guerra económica detrás también, ¿no? De manera que Tidings, ante una situación muy particular que es el triunfo de las elecciones de Roosevelt y el impulso del nuevo trato, pues Tidings elabora o sigue la línea del viejo trato, es decir, que frente al nuevo trato de Roosevelt, Tidings, en protección de los latifundios y de la industria cañera, trae todo un equipo que llegan todos, digamos, en un plazo de 5 o 6 meses. Es decir, conforma la cuadrilla, porque es quien está al frente, está al mando del proceso, digamos. Así que él se ubica, Snyder está ubicado allí y él es uno de los seleccionados. Pero Snyder no solamente es fiscal, no es fiscal, sino que Snyder durante la próxima década será candidato a gobernador en el 40 y en el 46, es candidato a gobernador, impulsado por unos sectores. Fue juez del Tribunal Supremo, juez asociado y después juez presidente, lo nombra Luis Muñoz Marín más tarde, ¿no? Snyder fue profesor universitario en la Universidad de Puerto Rico. Snyder fue escritor. Snyder hizo una labor de propaganda extraordinaria a favor del Estado Libre Asociado, sobre asuntos que vamos a manejar más adelante, ¿no? De manera que Snyder, y fue el guardaespaldas de Muñoz Marín, desde después, la época que yo llamo después del diluvio, digamos, el 38, cuando se ha apaciguado la cosa y Muñoz está en ascenso, surge una combinación perfecta entre Snyder y Muñoz, de protección mutua. Uno apoyándolo para que llegue al puesto de juez en el Tribunal Supremo o juez federal, porque él aspiraba a ser el juez federal, el sucesor de Cooper, y ser candidato a gobernador también. Y Muñoz, obviamente, en su empeño de alcanzar el poder con el naciente Partido Popular. Así que lo que quiero comunicarles es que es un personaje muy complejo, que no es el personaje chato del que nos han hablado, ¿verdad? Que es solamente el fiscal contra Albizu. Es un personaje esencial en la historia del país. Fue esencial hasta su muerte en el 57. Bien, pues esa cuadrilla de la que yo le hablaba, estas son las dos manos de las que le hablé antes. La mano dura ante la onda expansiva del nacionalismo, que es el viejo trato. Tidings visita Puerto Rico en noviembre del 33 y el nuevo trato, los programas de rehabilitación y desarrollo, y la contrafigura era Don Roosevelt, que visita Puerto Rico en el 34. Es decir, eran dos equipos distintos, con su gente distintos, por supuesto. Gente que algunos cambiaron de bando, ¿no? Eran dos grupos, digamos, excluyentes. Fue un asunto muy complicado, pero ahí estaba. Es decir, que mientras unos impulsaban la ley de los 500 acres, los otros se oponían, porque por supuesto era una legislación que no beneficiaba a las grandes compañías azucareras, ¿no? Que dominaban las centrales en Puerto Rico. Así que esa cuadrilla quedó conformada finalmente por 5 personajes y hay un sexto que es el alguacil federal. Riggs llega el 2 de octubre del 33 a dirigir la policía. Es Tidings quien lo recluta, ¿no? Y logra que lo nombren de la policía. Fíjense, Tidings viene a Puerto Rico en noviembre, unos días después. O sea, si Snyder llega a Puerto Rico el mismo día que sale Tidings por el sur, por Guánica, en un barco cañero, llega Snyder por el norte, en el vapor cubano. Cooper llega el 29, que es el juez federal, y Winship llega el 5 de febrero en el 34, un mes después. Ahí tiene la junta
de aquella época. Titus mueve los hilos, Riggs pone orden, Winship obedece órdenes, obviamente emite las órdenes internas, Snyder acusa y Cooper declara culpable, ¿no? Está claro, es decir, quizás pienso yo que una de las aportaciones de este libro es la comunicación secreta entre estos personajes, ¿verdad? Los telegramas, las cartas, cuando ya no podemos hablar de, como un poco sugiere Ferrao y otros autores, Carlos Pavón en su libro, si hubo realmente complicidad, ¿verdad? para encarcelar a los nacionalistas. Estamos hablando aquí de un asunto incomprobado y que por supuesto a medida que sigan saliendo los documentos que están clasificados en este momento, pues el asunto queda totalmente confirmado, pero ya a nosotros no nos tiene que convencer, pero obviamente es una prueba que está ahí y a medida que se va obteniendo se consolida el asunto. Así que esto es lo que yo llamo en el libro el Baltimore-Washington Connection, que es todos vivían en Baltimore, todos estaban ahí. Es decir, que eso no es, si algunos no eran de allí, vivían allí, ¿no? Y fueron reclutados con ese fin. Y entonces el otro personaje es el fiscal, el alguacil, que el alguacil vivía en una central cañera. O sea, el alguacil está viviendo en la central cañera y lo llevan a dirigir el puesto del alguacil, ¿verdad? Y tiene un papel fundamental en estas acusaciones, un personaje fundamental. Así que, conformada esta cuadrilla, bueno, pues estaríamos casi listos para empezar a ver qué ocurrió después en las acusaciones, ¿no? ¿Qué es el procesamiento de los nacionalistas? Hay un dato que sale a relucir después de la publicación de este libro. Uno de los lectores me envió un correo electrónico para notificarme que mientras leía este libro, leía un libro sobre Hoover, el jefe del FBI, y que la persona que escribe este libro hacía referencia a un documento que se lo estoy indicando aquí, porque Hoover vino secretamente a Puerto Rico cuando Snyder le envía la famosa carta en 1936, a principios de 1936, y Hoover dice que él se va a encargar de atender el asunto personalmente. Pues sí, lo hizo personalmente porque incluso vino a Puerto Rico de incógnito, con el segundo en mando en la agencia y con un par de personas más, y se hospedaron en el hotel Vanderbilt, donde se hospedaban todos los agentes federales de la época, ¿no? de donde vivía Snyder también. Así que estamos ahora en 1936. Los juicios. Bueno, ya sabemos que hay un ambiente complicado en Puerto Rico, para llamarle de alguna manera. Hemos tenido la masacre de Río Piedra, hemos tenido la muerte de Riggs, el ajusticiamiento de Riggs. Hay que acusar a los nacionalistas y bueno, entonces los juicios, que quizás es el asunto que mejor se conoce, que más se ha divulgado y que se ha trabajado bastante, ¿no? Yo realmente lo que aporto ahí es, como les digo, son nuevos documentos que ilustran sobre todo qué pasaba todos los días, quién se comunicaba con quién, que eso no está en los libros previos, eso no aparece en los libros previos porque no estaba la información disponible. Yo la conseguí con mucha dificultad porque no me la quisieron dar. Yo conseguí una persona que en uno de estos archivos que no sé, se compadeció, pienso yo, y después de decirme que no había nada, me trajo un fichero que me permitió fotocopiar, y lo fotocopié, lo tengo, y ahí aparecen todos los documentos que están no se han desclasificado, pero hay un resumen de cada documento, que están identificados, y eso yo lo obtuve y lo tengo, ¿no? Lo pedí después a Justicia Federal, me lo negaron, me pidieron que fuera al Tribunal Federal y no lo he hecho todavía, pero es una tarea que tengo pendiente, ¿no? Para obtener entonces ya el documento original, no el resumen
Pero bueno, pienso que es un adelanto. Aquí los juicios se dan en doble banda porque hay una situación muy irregular que quizá habría que recurrir al derecho procesal de la época para entenderlo mejor. Es una cosa llamada jurídica, pero era medio anómalo porque mientras se acusaba, a veces en el gran jurado, también se acusaba en el Departamento de Justicia, es decir, un comisionado del Departamento de Justicia examinaba, hacía una determinación de causa probable. Entonces había cierta confusión en el liderato nacionalista y en los acusados porque les resultaba un poco difícil defenderse porque no sabían cuál era el proceso que se iba a seguir, ¿no? Esa confusión la hay, pienso que la manejaron muy bien para engañar, es decir, engañar por esta vía y acusarte por la otra, porque algunas acusaciones permitían entonces que en caso de que salieran no culpables, poderlos procesar en Nueva York, trasladarlos a Nueva York y procesarlos allá. Así que fue una estrategia muy bien montada, ¿no? Bueno, pues ocurre el primer juicio. El primer juicio, pues, bueno, ¿de qué se le acusa? Pues se le acusa de violar unos artículos del Código Penal de los Estados Unidos. ¿Y qué prueba se utiliza? Bueno, la prueba esencial es, primero, el testimonio de Albizu, el mismo testimonio de Albizu ante el gran jurado, se lleva al juicio. Las admisiones, es decir, las admisiones que hace Albizu, que como son admisiones de parte, pues no hay que probarlas, porque bueno, pues se someten al tribunal. La prueba documental, digamos, periódicos, fotografías, los bonos de la República, boletines, transcripciones de discursos radiales. En esencia es ese tipo de prueba, ¿no? Prueba documental y prueba testifical. Bueno, y el resultado, digamos, el resultado de ese juicio, por supuesto, no complace a los federales porque termina 7-5, ¿verdad? 7-5, los 5 miembros del jurado norteamericanos votan a favor de la culpabilidad y los 7 puertorriqueños pues exoneraron. De manera que ese juicio en realidad no ha detonado interés, en lo que obligó entonces a una movida extraordinaria. Y ahí sí que es bien importante consultar los documentos de los que le he hablado, porque ahí aparecen, esos documentos aparecen, es decir, ¿quién llamó a quién? ¿Cómo se armó la estrategia? ¿Cómo se configuró el panel del que salió el segundo jurado? ¿Quiénes formaron parte de ese panel? Por supuesto, lo que hicieron fue, mire, si usted tiene un universo donde todas las partículas son de cobre y usted de ese universo selecciona 12, los 12 que saquen contengan cobre, ¿verdad? De manera que eso fue lo que hicieron. Ese panel, todos eran o norteamericanos o eran empleados del gobierno federal o gente muy identificada con el gobierno federal en el país. Es gente que se escudriñó muy bien, incluso gente, o sea, miembros de la familia donde vivía Snyder. Snyder vivía en esta casa y el padre de esa familia estaba en ese panel. Es decir, la persona a quien veía todos los días, ese era miembro del panel. Y cuando se le interroga a él, no encuentra ninguna razón para no formar parte de ese jurado. Es decir, para él era lo más natural que, bueno, yo puedo jugar sin ningún prejuicio, ¿verdad? Ese tipo de cosas. De manera que todo esto no ocurre en sala del tribunal, ocurre en la secretaría, ¿verdad? Quien participa es la secretaria del tribunal. Los abogados no tienen oportunidad para participar en las recusaciones, que es algo esencial en el derecho penal, ¿no? Que se tenga la oportunidad para seleccionar a 12 personas idóneas. De manera que eso es un asunto que está bastante estudiado
creo que Maritza en su libro logró un gran adelanto, identificando a las personas, investigando a cada persona. Yo después he investigado a otras personas, pues porque he conseguido algún pariente. Entonces, bueno, entre ellos al padre de Pedro Salazar, se llama Salazar, el Gustavo Salazar, de Ponce. Pues su esposa trabajaba en la Guardia Costanera, era empleada federal. Y bueno, eso es el jurado, así que no, todas esas acusaciones que se hicieron, que en una actividad en Fortaleza, como INSHIP, Snyder le enseñó a determinadas personas la lista de los miembros del jurado y decía, con esto yo voy a obtener la culpabilidad, pues es cierto. O sea, lo que después salió a relucir cuando Rockwell Kent y otra gente testificaron sobre las anomalías del juicio, pues eso ocurrió. O sea, ahora está confirmado plenamente que quienes participaron, las instrucciones específicas que hubo, digamos, las medidas que se tomaron de seguridad para asegurarse de que ese panel no tuviera a ninguna persona disidente por el riesgo de que con un disidente pues, pudiera dañarse el proyecto, ¿no? Así que, pues claro, hubo unanimidad. Originalmente no la había porque uno de los personajes que estaba en ese jurado pues tuvo algún reparo. ¿Se acuerdan de este señor que le decían el jíbaro de Sidra? Que me escapa ahora mismo el apellido. El suelo. Que todavía tiene los parientes allí en Sidra, ¿no? Pues él objetó muchísimas cosas, pero le torcieron el brazo y después él declaró claramente cómo fue todo el proceso, ¿no? Es decir, que eso se divulgó de temprano, ya en los 38 ya se sabía que ese juicio había sido amañado. Y bueno, pues ahora lo que tenemos es la confirmación de toda la comunicación interna entre la cuadrilla. Así que esos fueron los juicios que llevaron al liderato nacionalista a Atlanta y que bueno, fue el inicio de un proceso más largo que más adelante significó encarcelar otros lideratos. O sea que el Partido Nacionalista quedó descabezado varias veces en un proceso de muy pocos años, ¿no? Ahí ocurrieron, por supuesto, los eventos, no voy a meterme en esos asuntos, el tema de la masacre de Ponce, todo el asunto de un poco de lo que se está tratando de comentar sobre la investigación que se hizo sobre esos sucesos y quienes participaron, porque me desvió un poco del tema. Estoy tratando de seguir la línea de Snyder. Así que Snyder, cuando termina esto, se queda un poco en el aire porque dice, bueno, mi trabajo de fiscal lo hice, así que ¿qué voy a hacer ahora? Me tienen que, justicia, dígame, ¿qué van a hacer conmigo? Obviamente él aspiraba el puesto de juez federal de Cooper. Cooper y Snyder eran padre e hijo, se llamaban así, padre e hijo. Cooper le decía a Snyder en la comunicación, pídeme lo que tú quieras que yo te lo concedo, así en los documentos. O sea, tú me pides, tú me vas a pedir, él le decía, el juez le decía al fiscal, esta va a ser la estrategia, tú me vas a pedir esto y esto, y yo te lo voy a conceder. Y tú me vas a indicar que es para este día, y yo te voy a conceder otra fecha, un poco para tratar de demostrar que había, bueno, algún tipo de discrepancia entre ellos. Mentira, todo estaba preparado. Pues Snyder aspira a un puesto distinto. Ya él cumplió su función, no solamente cumplió su función, sino que la cuadrilla se viene abajo, porque ya Winship pues, tiene problemas, ya quieren salir de Winship, ya Riggs no está. El nuevo trato, digamos que la mano suave del nuevo trato se impuso a la mano dura
Y por supuesto, mientras más rápido se separara de Tidings, mejor. Es decir, para Snyder era fundamental adscribirse. Él siempre fue novotratista, porque Snyder lo fue, pero obviamente vincularse o montarse en ese tren. Y ese tren lo lleva a conectar con Muñoz, que está en ascenso. De manera que Snyder realiza un papel fundamental. Como Muñoz es un personaje impugnado por ciertos sectores del país y visto con algún recelo por los propios federales, por su pasado, pues Snyder le sirve un poco de protector, valida, ¿verdad? Siempre está acompañándolo en las gestiones, en las investigaciones, validándolo, diciendo, mire, este hombre es de lo nuestro, es decir, no hay problema con este hombre, ¿no? Y por supuesto Muñoz apoyando a Snyder. Muñoz cuando sube por la guerra de los 40, pues apoya la candidatura, por lo menos en apariencia, la candidatura de cuando surge el puesto vacante en la gobernación a Snyder para que sea el gobernador de Puerto Rico. Eso no ocurre, por razones que ustedes saben. Tenemos varios gobernadores corridos hasta que Tocqueville llega al poder. Tocqueville era un empleado de la agencia, empleado fundamental, por supuesto, de la agencia del Nuevo Trato, del equipo del Nuevo Trato, del cerebro del Nuevo Trato, ¿no? Así que Snyder ahí se plantea la posibilidad de irse a trabajar como abogado precisamente de la industria del ron que estaba conectada con la industria cañera. Ahí le surgen las oportunidades para irse a trabajar con un círculo donde él tiene muy buenos contactos, que también estaba Beverly, el ex gobernador Beverly,